Hola, en este vídeo explicaremos los parámetros de los sensores del Agronic 2500 en la versión Plus. El programador tiene control sobre tres tipos de sensores: los digitales, los analógicos y los contadores. Ahora vamos a explicar cómo se configuran los sensores digitales. Los sensores digitales actúan abriendo y cerrando un contacto. Algunos ejemplos de ellos pueden ser presostatos, termostatos, niveles de balsa, detectores de puertas, etc. El programador permite un control de hasta 20 sensores digitales. Para una correcta configuración deberás seguir los siguientes pasos. Primero debemos ir a Función, 4 Parámetros, 8 Sensores y entramos en la opción 1 Digitales. Lo primero que nos pregunta es el número de sensor que queremos configurar. Introducir un número del 1 al 20, por ejemplo, el sensor número 1. A continuación, debemos introducir el número de entrada donde esté conectado el sensor. Consultar la siguiente tabla para configurar el número correcto. Además, el programador dispone de un código interno, el 00101, que permite saber si hay tensión en las salidas. Este código solo está disponible para los programadores de base a relés. En la siguiente pregunta podemos elegir el estado de la entrada digital. Responder sí si queremos que el contacto sea normalmente abierto, o responder no si queremos que sea normalmente cerrado. Por último, para cada sensor es posible escribir un texto descriptivo con un máximo de 9 caracteres. Esta opción ayuda a diferenciar entre los 20 posibles sensores cuando, por ejemplo, se recibe algún aviso sobre el sensor. Para poder escribir con el teclado se usarán las siguientes teclas. Tecla más se utiliza para desplazar el cursor hacia la derecha. Tecla menos se utiliza para desplazar el cursor hacia la izquierda. Tecla flecha hacia arriba se utiliza para incrementar de forma ascendiente. Tecla flecha hacia abajo se utiliza para incrementar de forma descendiente. Antes de empezar tenemos que seleccionar qué carácter queremos escribir. Lo haremos pulsando las siguientes teclas. La tecla 1 se selecciona para escribir letras en mayúsculas. La tecla 2 se selecciona para escribir letras en minúsculas. La tecla 3 se selecciona para escribir números. La tecla 4 se selecciona para escribir símbolos. Y finalmente, con la tecla 0, se borra carácter a carácter el texto escrito. Ahora explicaremos cómo se configuran los sensores analógicos. Los sensores analógicos actúan entregando un corriente o un voltaje proporcional a lo que mide y nos da una lectura, por ejemplo, de temperatura, de humedad, de radiación solar, de presión, de viento, etc. El programador permite un control de hasta 40 sensores analógicos. Para una correcta configuración, seguir los siguientes pasos. Primero debemos ir a 4 Parámetros, 8 Sensores y entramos en la opción 2 Analógicos. En esta pantalla configuraremos los sensores y los formatos. Primero seleccionamos 1 Sensores y una vez dentro lo primero que nos pregunta es el número de sensor que queremos configurar. Introducir un número del 1 al 40, por ejemplo, el sensor 1. A continuación debemos introducir el número de entrada donde esté conectado el sensor. Consultar la siguiente tabla para configurar el número correcto. Además, el programador dispone de 3 códigos internos. El 00101 que permite saber la temperatura interna del programador. El 00102 para saber la tensión de alimentación del programador. Y finalmente el 00103 para poder leer el nivel de cobertura de un módem GPRS o Wi-Fi. En la siguiente pregunta se debe introducir el número de formato que corresponde al tipo de sensor que se va a leer. Según la siguiente tabla, el programador tiene 21 formatos preconfigurados y 10 formatos libres para configurar. Seleccionar el número de formato y pulsar Entrar. La tara es el valor que se va a sumar o restar al sensor y nos sirve para poder ajustar y corregir la lectura comparada con otro sensor patrón.
En el ejemplo, el sensor 1 marca una temperatura de 12 grados, mientras que el sensor patrón marca 13,2 grados. El valor a introducir en la tara será más 1,2 grados. Por último, para cada sensor es posible escribir un texto descriptivo con un máximo de 9 caracteres. Para salir presionamos Entrar y así poder seleccionar y configurar otro sensor distinto. Es importante verificar que los valores configurados dentro del formato son los mismos que puede llegar a leer el sensor. Para comprobarlo debemos seleccionar la opción 2 Formatos y elegir el número de formato, por ejemplo, el número 1 y Entrar. Lo primero que nos pregunta es cuántos números decimales y enteros debe tener la lectura del sensor. Podemos configurar hasta 5 números enteros y 4 decimales. En función del tipo de sensor que estemos configurando, puede llegar a ser necesario el signo negativo, en este caso responder sí a la pregunta de signo. También es posible escribir y modificar la unidad descriptiva del sensor. Por defecto, los 21 formatos predefinidos ya tienen su unidad preconfigurada. En el mercado existen diversidad de sensores analógicos y por eso es necesario especificar su escala de lectura. En la siguiente pantalla nos pregunta hasta 4 puntos de calibración donde el valor real corresponde a los milivoltios que el sensor entrega y el valor lógico corresponde al rango de lectura del sensor. Por ejemplo, queremos configurar un sensor de temperatura donde el rango de lectura es de menos 40 grados hasta más 85 grados. Su configuración será la siguiente. Si el sensor es lineal, con 2 puntos de calibración es suficiente. Pero si el sensor no es lineal, se puede configurar hasta 4 puntos de calibración. Por ejemplo, en un sensor de humedad del suelo, su configuración sería la siguiente. Ahora explicaremos cómo se configuran los sensores contadores. El programador permite un control de hasta 10 sensores contadores. Para una correcta configuración, seguir los siguientes pasos. Primero debemos ir a 4 parámetros, 8 sensores y entramos en la opción 3 contadores. Lo primero que nos pregunta es el número de sensor que queremos configurar. Introducir un número del 1 al 10, por ejemplo, el sensor 1. A continuación, debemos introducir el número de entrada donde esté conectado el sensor. Consultar la siguiente tabla para configurar el número correcto. Ahora nos pregunta qué tipo de sensor contador queremos configurar. Si se trata de un contador de pulsos, se debe configurar el tipo digital. Pero si se trata de un pluviómetro, se deberá elegir el tipo pluviómetro. A continuación, hay que configurar la cantidad de litros que equivale cada pulso del contador, con opción de 5 dígitos enteros y 2 decimales. La pregunta de tiempo máximo entre impulsos es un valor útil para detectar la falta de caudal. Para ello hay que entrar el valor en segundos del tiempo que puede tardar en la emisión de 2 pulsos con el caudal más bajo. Por ejemplo, para calcular el tiempo de un caudal de 5 metros cúbicos hora y un contador de 100 litros se deberá configurar un tiempo de 72 segundos. En la siguiente pantalla podemos configurar cómo se va a mostrar el caudal del contador, que puede ser metros cúbicos hora, litros hora o bien litros segundo. También nos permite seleccionar la unidad a mostrar en los acumulados y el registro de historial del contador, que puede ser metros cúbicos, litros o litros metro cuadrado, y en cada uno de ellos con opción de 4 dígitos enteros hasta 3 enteros y 2 decimales. También podemos escribir un texto descriptivo para cada sensor de hasta 9 caracteres. Y hasta aquí los parámetros de los sensores en el Agronic 2500 versión Plus.